Hola, muy buenas. Si eres estudiante de la ESO, bachillerato, la universidad, si estás opositando para la policía, la Guardia Civil, bombero o cualquier otra oposición y quieres aprender a memorizar a largo plazo, este vídeo te interesa. Bienvenido a Deporte es Vida. Bueno chicos, este vídeo es un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados, pero también hay que trabajar el coco, hay que trabajar la mente. Hace unos meses leí unos libros buenísimos de Ramón Campayo. Si no sabes quién es, pues Ramón Campayo es el memorizador más rápido de la historia y es español. Ha ganado 9 veces el campeonato mundial y sus dos puntos más fuertes pues son la memorización y la lectura rápida. A continuación vais a ver que aplicando una sencilla técnica vais a mejorar vuestra capacidad de memorizar. Y no solo memorizar, sino que serás capaz de retener esa información durante mucho más tiempo. ¿Quieres probarlo? Pues en breve lo harás. El otro día contacté con Ramón Campayo y me dio permiso para utilizar su vídeo. Así que lo vemos y luego hablamos de esos libros para profundizar con lo que vamos a ver a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Campayo y mi idea en este vídeo es proponerte una cadena de palabras para que trates simplemente de recordarlas. Bueno, la primera palabra que te voy a proponer es cuadro. Trata de seguirlas por orden y recordarlas luego por orden. La siguiente es flauta. Después, cepillo. Gato. Baúl. Avión. Calamar. Máquina de fotos. Bigote. Parchís. ¿Serías capaz de recordarlas todas? ¿Alguna suelta por orden? A ver, hazte un testeo. ¿Qué tal se te ha dado? ¿Has podido recordar todas las palabras? ¿Las has anotado correctamente? Vamos a ver la segunda parte. ¿Qué hacemos ahora para recordar una lista de palabras? De momento son cadenas, son sencillas. Es un ejercicio simplemente para ver un poco cómo funciona la memoria. Igual que lo hemos hecho con palabras que no tienen que ver unas con otras, pueden ser para recordar listas de cosas que sí tengan que ver. Imagínate los satélites de Júpiter por orden o cualquier palabra, cualquier secuencia. Hacemos un ejemplo con palabras inconexas, pero ahora con una técnica. Tal y como funciona nuestra mente, que va a ser relacionando una palabra con otra y formando imágenes que llamen poderosamente nuestra atención. Piensa en lo que te voy a decir. Imagínate que la primera palabra, por ejemplo, que te digo es águila. Trata de visualizar un águila un poco con detalle. La segunda palabra, raqueta. Puedes ver ahora el águila, por ejemplo, que tiene una raqueta en el brazo. Imagínatela en la cancha de tenis, cómo vuela, va volando hasta la red, cómo juega perfectamente con su raqueta, cómo da raquetazos. La siguiente palabra que te propongo es lámpara. Ahora mismo estoy visualizando una lámpara, un flash, y realmente es una raqueta. Incluso veo la luz como viene un poco, cómo pasan los puntitos, como si fueran haces de luz a través de los cuadritos de la raqueta. ¿Observas esa lámpara? Qué curiosa que es una raqueta. Muy bien, la siguiente palabra que te propongo ahora es mapa, por ejemplo. Como teníamos lámpara, ¿cómo asociamos lámpara y mapa? Pues imagino, por ejemplo, un mapa, si quieres un mapa mundi, y de repente por el centro se hace una especie de agujero y sale un haz de luz. Es la lámpara, es una lámpara que hay detrás, está como consumiendo el mapa y sale un chorro de luz muy potente a través del mapa. Siguiente palabra que te propongo, submarino. Como teníamos mapa, ¿cómo recordamos? ¿Cómo sé que después de mapa tengo que decir submarino? Vamos a asociar qué es lo que hace nuestra mente realmente, cómo funciona el subconsciente, y asociamos mapa con submarino. Puedes imaginarte, por ejemplo, un submarino con forma de mapa o doblado, todo es un mapa, el cuadro, el marco, ves el marco bajo el fondo del mar de madera doblado perfectamente, es un mapa mundi o un mapa que tú quieras de algo, un mapa del tesoro quizás. Trata de ver un mapa, el submarino como envuelto, un bocadillo envuelto en un mapa.
La siguiente palabra que te propongo es una pulga pequeñita, más difícil de ver. Teníamos submarino. ¿Cómo sé pasar de submarino a pulga? Pues hay que hacer algo, porque si no nuestra mente no va a ser capaz. Puedes imaginar una especie de pulga chiquitina con forma de submarino, ¿eh? Trata de ver el periscopio, por ejemplo, es una pulga chiquitina, patitas, como salta, ¿eh? Pero tiene forma de submarino. Incluso hay un pequeño charco y se mete, es su verdadero mundo natural, ¿ves? La pulguita saltando ahora bajo el agua, pero tiene forma de submarino, alargada. Trata de visualizarla. Antes te dije cepillo, imagínate que la siguiente palabra es cepillo de dientes. Si tenemos pulga, eres capaz de ver una pulga ahora en tamaño gigante, tiene unos dientes tremendos, ¿eh? Como saca su cepillo y se cepilla los dientes en el espejo. Trata de ver la pulguita lavándose unos dientes tremendos que no sabemos, no sé de dónde ha sacado estos dientes la pulga. Trata de verla con detalle, se echa su dentrífico y se cepilla los dientes. La siguiente palabra que te propongo va a ser planeta. Pues ahora, como tenía cepillo de dientes, estoy viendo un cepillo muy largo, muy grande y un planeta, y estoy como barriendo toda la superficie, como si fuese el planeta Tierra. Imagínate, un cepillo gigante barriendo, peinando de alguna manera con el cepillo de dientes ese planeta. La siguiente palabra puede ser pelota. ¿Cómo asociamos planeta y pelota para poder recordarlo todo? Bueno, pues imagínate, por ejemplo, que el planeta en tamaño pequeñito es una pelota de jugar al fútbol, un balón, una pelota de tenis. A lo mejor tú prefieres ver una pelota de ping-pong, la que te sea sugerente, y vemos ese planeta en forma de pelotita jugando con la raqueta, dándole o chutando con él directamente. La siguiente palabra que te propongo puede ser aire acondicionado. Y tenemos planeta. ¿Cómo asociamos planeta con aire acondicionado? Pues estoy viendo frente a mí un módulo de aire acondicionado y en vez de aire frío lo que está saliendo son planetas. ¿Ves? Planetas pequeñitos se van haciendo grandes, son planetas. No hay aire, sino planetas simplemente. Trato de ver una pequeña atmósfera alrededor, son planetas del propio aire acondicionado. ¿Lo estás visualizando bien? Y la siguiente palabra que te voy a proponer puede ser cangrejo. Teníamos aire acondicionado. Vaya, no funciona bien el aire acondicionado, pero el técnico es un cangrejo. ¿Ves cómo sube por la pared y empieza a mover con sus pinzas el aparato? A funcionar, bueno, lo hace funcionar moviendo cables, cortando o algo. Con sus tenazas empieza a mover ese aire acondicionado. Y la última palabra que te propongo es camión. Teníamos cangrejo, ¿cómo asociamos cangrejo y camión? Puedes ver un enorme cangrejo desparramado, tumbado en un camión en la cabina, con sus pinzas. Incluso estoy viendo cómo entra las pinzas por los cristales, por las ventanitas y coge el volante. Es un cangrejo conductor del camión, pero va atrás como en el remolque. Puedes verlo cómo se va moviendo. Bueno, y ahora tendríamos que tratar de recordar toda la lista de palabras. Ahora aquí debajo vas a ver un rotulito con la primera palabra. Yo no te voy a decir nada, solamente te voy a observar. Y trata de recordar la lista por orden, todas las palabras que hemos dicho. Vamos a ver si eres capaz. Bueno, ¿qué tal se ha dado la prueba? ¿Has podido escribir todas las palabras en la secuencia correcta, por orden? Si no lo has hecho así, no te preocupes, es un primer ejercicio, sería simplemente falta de visualización. Saca de moraleja lo siguiente: el subconsciente se va a quedar con aquella información que le llame la atención. Si nosotros creamos una pequeña fantasía y la hacemos muy real y lo vives de esa manera, la vas a poder memorizar. Si no te ha salido, te invito a que vuelvas a ver el vídeo y que visualices todo un poquito mejor, con más interés. No de manera vaga, sino con realismo. También te invito a que escribas debajo tus comentarios, pueden ser interesantes para nosotros, para otras personas que lo vean. Que digas, bueno, que hagas una comparativa, cómo se te dio la primera vez, sin técnica, con memoria bruta o fuerza bruta, ahora con un poco de técnica, que notes si ha sido duro, te lo has pasado bien, un poco tus sensaciones son muy interesantes, compartirlas. Gracias. Es una técnica muy sencilla, pero se debe de practicar, como todo, pero que da muy buenos resultados. Ahora os hablaré de sus libros. Yo la primera vez que descubrí a Ramón Campayo fue a través de un webinar suyo que hizo en directo y hizo este ejercicio que acabamos de ver y me quedé impresionado. Por lo tanto, busqué más información y descubrí que era escritor y que había publicado unos cuantos libros. El primero que leí fue Desarrolla una mente prodigiosa. Es un libro, la verdad es que bestial. Cuando lo leí me quedé impresionado porque es muy bueno.
Te enseña a memorizar, como lo que acabas de ver, pero mucho más detallado. Te enseña a usar los casilleros mentales, una herramienta muy buena para memorizar y para almacenar muchísima, pero muchísima información. Sobre todo con los datos puros, es decir, aquellos datos que no siguen una secuencia lógica y por lo tanto no se pueden razonar. Y esto va muy bien, por ejemplo, para estudiar los huesos, los músculos, porque no se pueden deducir. Tú no puedes deducir esternocleidomastoideo. No, te lo tienes que aprender. Aparte de todo lo relacionado con la memorización, tiene un apartado de lectura rápida, para leer más rápido y comprender mejor. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que has estado leyendo un libro o cualquier cosa y luego se te ha olvidado lo que habías leído y tienes que volver atrás a leer esa página que acababas de leer pero se te había olvidado? Y esto es por falta de retentiva, por lo tanto esto se puede trabajar y además que el sistema de lectura que nos han enseñado desde que somos pequeños en el colegio no es eficaz, o sea, no es del todo eficaz y aparte cansa mucho la vista. También encontrarás técnicas de estudio y preparación psicológica. ¿A quién no le ha pasado que ha estudiado un montón durante mucho tiempo, llega la hora de la verdad, llega el examen y te quedas en blanco? Pues en este libro hay ciertos puntos pues, para que no te pase esto. Por lo tanto es cojonudo. La verdad es que me gustaría explicarlo todo, pero es que si no os destrozo el libro. Os lo dejo por aquí y en la descripción del vídeo. Desarrolla una mente prodigiosa. Luego el siguiente que me leí es Aprende inglés en 7 días. Y la verdad es que no sé si funciona realmente. Yo ya sabía inglés, únicamente que lo utilicé para aumentar mi vocabulario. Y la verdad es que fue impresionante porque aprendí de vocabulario y aparte no solo es que lo aprendes, es que no se te olvida, que eso es lo importante. Haces una asociación y luego se te queda. Es que es de puta madre. Y sí, el título del vídeo es muy llamativo, Aprende inglés en 7 días. No es que lo aprendas a hablar fluido, sino que Ramón Campayo dice que te puedes defender hablando tipo como si fueses un indio. Sabes las palabras y las vas ordenando. Obviamente con la práctica lo vas mejorando. Y además este libro viene con unas tablas para aprenderte muchísimo, pero muchísimo vocabulario y que es buenísimo porque es que ya te digo que si se te olvida, porque se te puede olvidar, miras las tablas y enseguida lo pillas y lo vuelves a retener durante bastante tiempo. Es decir, que aprendes a memorizar de una forma diferente a la que nos han enseñado en los colegios. Y en la descripción del vídeo os voy a dejar todos sus libros. Y si te ha gustado todo este tema de la memorización y quieres aprender muchas más cosas, aquí arriba te dejo una lista de reproducción brutal donde vas a encontrar cientos de horas de vídeos de Ramón Campayo y más técnicas y cosas muy buenas. Y el único que me ha faltado por leer ha sido uno específico de lectura rápida, así que no os puedo dar mi opinión porque no lo he leído. Pero si alguno me lo quiere regalar, pues no le voy a decir que no, ¿eh? Me lo podéis regalar si queréis. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo diferente, pero creo que os puede servir para estudiar, para memorizar, o si no, pues para saber algo más. El saber nunca ocupa lugar. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Bueno, nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo, pero recordad, el deporte es vida.